Seguimos en química ahora con el tema de las mezclas. Bueno, las mezclas están presentes prácticamente en todos los lugares, son sumamente comunes. Tenemos mezclas de todo tipo, entre los tres estados de agregación, sólido, líquido, gaseoso. Y como te digo, de hecho son más comunes que las sustancias puras. Básicamente todo es una mezcla, incluso el agua que nos dicen que es agua pura, bueno, eso de pura lo ponemos en entredicho porque pura se refiere en este caso a que no tiene contaminantes extras el agua que puedan dañar tu salud, pero el agua debe contener sales minerales, ya que de lo contrario, como ocurre con el agua destilada, que esa sí es prácticamente pura, si tú bebes agua destilada, lo que va a provocar es una deshidratación y un desequilibrio osmótico en las células, así que pues de hecho no es saludable beber agua destilada. Todo es básicamente mezclas. Es difícil encontrar realmente sustancias puras, ya sean elementos o compuestos como vimos en el video anterior, así que bueno, será importantísimo analizarlas, ver qué características tienen y cómo se clasifican también las mezclas. Bueno, ¿qué es una mezcla? ¿No? De entrada, la definición de mezcla la tienes aquí. Es la unión física de dos o más componentes en proporciones fijas o determinadas, en cantidades determinadas según el tipo de mezcla que nosotros estemos preparando o que tengamos enfrente. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo de una mezcla que se prepara en casa. Vamos a suponer que haces un agua de limón para estos tiempos de calor y entonces vamos a tener 3 litros en una jarra, 3 litros de agua potable, que podríamos considerar prácticamente que sea agua para simplificarla. Y bueno, sabemos que tiene sales, pero por el momento piensa que es solo agua. Y vamos a adicionar, para empezar, 20 gramos de azúcar. Sí, la vamos a ir pues, de esta manera preparando. Y al momento de nosotros mezclar con la cuchara, vamos a formar una mezcla de tipo homogénea. Es decir, que el azúcar se disuelve completamente en el agua y entonces ya se hace indistinguible, ¿verdad? Ya no puedes distinguir el agua del azúcar, así que tienes una sola fase, una fase uniforme y por lo tanto es una mezcla homogénea. Bueno, para estudiar más a fondo las mezclas, vamos a definir algo que se llama el soluto. El soluto es el componente de la mezcla que se encuentra en la menor cantidad o en la menor proporción. Vamos a anotarlo, entonces el soluto es aquel componente que se encuentra en menor cantidad o en menor proporción, ¿de acuerdo? Ahora, en este caso, como puedes ver, son 20 gramos de azúcar contra 3 litros de agua, que es lo que tenemos en menos cantidad del azúcar, ¿no? Así que el azúcar en este caso es nuestro soluto y el solvente o disolvente, que es lo mismo, se define como el componente que está en mayor cantidad o en mayor proporción. Así es, en este caso el agua, H2O, es nuestro disolvente o solvente en esta mezcla. Y de hecho, pues el agua es el disolvente más común, de ahí que le llamemos el disolvente universal, porque está muy presente, está en nuestro planeta, pues 3/4 partes de la superficie están cubiertas por agua, ¿no? Igualmente, en el caso de los seres vivos, en el caso del ser humano, nosotros tenemos aproximadamente también 3/4 partes del cuerpo es agua. Entonces es un disolvente muy extendido, muy común y tiene una gran capacidad de disolver sustancias por la polaridad que tiene la molécula de agua, ya que el hidrógeno tiene carga positiva y el oxígeno, el átomo de oxígeno, tiene carga parcialmente negativa, como se ve en el tema de enlaces químicos, que ya lo tengo en este canal, por cierto, por si necesitas aprender bien ese tema. Bueno, entonces cuando mezclamos el soluto y el solvente, vamos a obtener algo nuevo, una mezcla, pero esta mezcla, soluto más el solvente, va a ser igual a la solución, le llamamos solución o disolución verdadera. ¿Sí? Cualquiera de los dos nombres es correcto, se refiere a lo mismo, le puedes llamar solución, aunque técnicamente hablando es más correcto llamarle disolución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se disuelve una sustancia, un soluto en un disolvente.
viene de disolver, de ahí proviene esta palabra de disolución. Así hemos formado una disolución, una mezcla homogénea, y vamos a ver que además de las disoluciones existen coloides y suspensiones, ¿no? Pero eso dependerá del tamaño de partícula que tiene el soluto. Muy bien. Ahora, entonces, una vez que ya vamos entendiendo esto de las mezclas con más facilidad, con más detalle, vamos a ver, la primera clasificación de las mezclas es por su concentración. Así es. ¿Qué tan concentrada está una mezcla? ¿Qué tanto soluto contiene una mezcla? ¿No? Y para eso voy a usar el mismo ejemplo cotidiano de preparar el agua de limón o del sabor que tú quieras. Tengo mis 3 litros de agua, pero vamos a adicionar solamente una pizca de azúcar. ¿Sale? Una pizca de azúcar únicamente, la adicionas, la mezclas para que se disuelva. Y ahora nuestro parámetro para saber qué tan concentrada está esta mezcla va a ser el sabor dulce que tenga esta agua. Entonces, si tú únicamente agregaste una pizca, te sirves un poco para probarla. ¿A qué crees que te va a saber? Pues prácticamente agua únicamente, ¿no? No te va a saber dulce. Bueno, ese es el primer tipo de mezcla, la mezcla diluida. Entonces, una mezcla diluida podemos decir que es aquella que tiene poco soluto, ¿sí? De manera general, tiene una pequeña cantidad de soluto. Y de manera general así manejamos una mezcla diluida. ¿Qué tanto es poco o qué tanto es mucho? Como tal no hay parámetros exactos para definirlo, porque depende del disolvente, depende del soluto que estés tú mezclando, depende de la solubilidad que tenga ese soluto en el disolvente. De eso va a depender también si se puede considerar más una mezcla diluida o no. Así que depende, ¿no? No hay cantidades fijas que podamos decir. A partir de 50 gramos ya es una mezcla concentrada, ¿no? O menos de 50 gramos es una mezcla diluida, ¿no? No hay un criterio como tal. En ese sentido, esta es una clasificación pues empírica, es decir, que depende de quién lo esté evaluando o qué objetivo se tenga en la preparación de una mezcla. En este caso les puse el ejemplo sencillo porque podemos probar a nuestro gusto qué tan dulce quieres que quede el agua, ¿de acuerdo? Obviamente aquí pues no va a saber dulce, es una mezcla diluida, pero vamos a seguir agregando azúcar. Vamos a suponer que ya agregué los 20 gramos de azúcar, que tal vez sean unas 4 o 5 cucharadas, no lo sé. Mezclas y vuelves a probar, ¿no? Y ahora sí ya te va a saber un poco más dulce, o quizá ya quedó bien de dulzor para ti. Ahora, eso también es empírico, depende de la persona que lo esté evaluando, depende de tus sentidos, pues eso es algo empírico, algo que depende de la evaluación sensorial de tus sentidos. En este caso, el sentido del gusto para saber, pues ya quedó bien de dulce, ¿no? Ya no le pongas más azúcar. Pero para otra persona puede ser que le falte dulce, o para otra que ya no te quedó muy dulce, ¿no? Es muy variable. Por eso el término empírico en esta clasificación. Así podría yo llegar a una mezcla ya concentrada, cuando ya el sabor dulce ya quedó adecuado para mi gusto. La mezcla concentrada, bueno, pues va a ser aquella en la que ya tenemos una mayor cantidad de soluto. Vamos a manejarlo así de forma general. Mayor cantidad de soluto. Igual no puedo decir qué tanto es mayor, depende nuevamente de la mezcla y de la persona o del científico que esté evaluando este experimento. Pero si seguimos agregando azúcar, más y más azúcar, digamos que ya le agregué 1 kilo de azúcar a estos 3 litros de agua, se disolvió completamente, obviamente ya no va a servir para beberla, vamos a seguir con el experimento científico y vamos a irnos poco a poco agregando un granito de azúcar a la vez. Tomas unas pinzas para sujetar un grano de azúcar, lo agregas, mezclas, observas si se disuelve ese grano de azúcar en el agua. Si se disuelve, tomas otro granito de azúcar, lo agregas en el agua, vuelves a mezclar y vuelves a observar si se disuelve o no. Y así sucesivamente va a llegar a un punto en el cual al siguiente grano de azúcar que tú agregues,
y mezcles, ese grano de azúcar ya no se va a disolver. En ese momento hemos llegado a lo que se llama el límite de solubilidad de la mezcla. Ya no puedes disolver más azúcar, tu soluto, en agua, que es nuestro disolvente. Ya no se puede. Entonces, así llegas a la tercera mezcla, que es la mezcla saturada. La mezcla saturada, entonces, la vamos a definir como aquella mezcla en la cual se llega al límite de solubilidad. Vamos a llegar nosotros a este límite de solubilidad del soluto en el solvente. Y así sé que la mezcla ya está saturada. O sea, ya no puedes disolver más soluto en ese disolvente. Al menos a esta temperatura. Supongamos, ahora vamos a tomar en cuenta la temperatura, que la temperatura fuera de unos 30 grados centígrados o Celsius. Y podemos nosotros llegar a la última mezcla, a una sobresaturada, siempre y cuando incrementemos la temperatura de la mezcla. Vamos a ponerla a un calentamiento ligero en una parrilla, por ejemplo, y la vamos a llevar de 30 grados Celsius, que es la temperatura inicial en este ejemplo, a una temperatura final de 40 grados Celsius, por ejemplo, ¿no? 10 grados más. Así evitamos también que el agua se evapore o se empiece a entrar en ebullición y entonces vamos a perder el disolvente. ¿Qué va a ocurrir? Que bueno, cuando yo agregue el grano que no se disolvió, se va a disolver con el aumento de temperatura. Y puedo seguir agregando una cantidad adicional de granos de azúcar que sí se van a disolver. Igual vamos a continuar con el experimento agregando uno por uno y va a llegar a un punto en el que ya no se disuelve otra vez el grano de azúcar. Al incrementar la temperatura de la mezcla y adicionar una cantidad extra del soluto, llegamos a la mezcla que es sobresaturada. La mezcla sobresaturada entonces es aquella en la cual se aumenta el soluto disuelto con el aumento de temperatura. O sea, aquí forzosamente tenemos que aumentar la temperatura, porque de lo contrario, pues ya no se va a disolver más soluto en ese disolvente. Y les decía en el video anterior, el ejemplo de la gelatina. La gelatina es soluble muy poco a temperatura ambiente, de 30 a 25 grados Celsius. ¿Qué se hace entonces? Pues obviamente se calienta el agua a unos 80 grados o más y ahí sí entonces toda esa grenetina, que es la proteína de la gelatina, se vuelve soluble en agua, que es nuestro disolvente, y ya la puedes preparar, ¿no? Pero si no, se forman grumos, o sea, simplemente no la disuelves. Una regla general, comentábamos en el video anterior, para la solubilidad es que siempre que aumente la temperatura, aumenta la solubilidad de un soluto en un solvente o disolvente específico. Efectivamente, eso siempre ocurre. Y al revés, al disminuir la temperatura, disminuyes también la solubilidad del soluto. Así tenemos entonces nuestra primera clasificación y lo que compone a las mezclas. ¿De acuerdo? Tienes que aprenderte qué es el soluto, el solvente o disolvente y que se forma una solución o disolución. ¿Sí? No confundas lo que es soluto con solvente o con la solución. ¿Sí? Son cosas distintas. De ahí comenzamos entendiendo bien el tema de mezclas y vamos a ver otra clasificación más de las mezclas que sería por el tamaño de partícula, pero para esto vamos a hacer una breve pausa para poder borrar. Bien, así que seguimos. Antes de ver la otra clasificación, se me estaba pasando comentarles sobre la definición misma de la mezcla. Y aquí implica que la mezcla sea una unión física, no es una unión química. A pesar de que estamos en química, las mezclas están catalogadas e identificadas como la unión física de los componentes, como ya lo dijimos. Esto quiere decir, en primer lugar, que no hay reacciones químicas. Es una característica universal general de todas las mezclas que tú tengas. No se presentan reacciones químicas en el interior o en el seno de la mezcla. Es una unión física y por consiguiente, como vamos a ver en otro video, se pueden separar
por lo que llamamos métodos de separación de mezclas, ¿no? Justamente los que hacemos en el laboratorio, en las prácticas de laboratorio. Y también entonces se conserva la identidad y las propiedades originales de sus componentes. No se modifican sustancialmente las propiedades ni la identidad de estas sustancias, de estos componentes que forman la mezcla. Porque si esto se modifica, ya estaríamos hablando del fenómeno de la reacción química. Como tal, los fenómenos químicos son la base de los fenómenos químicos, las reacciones químicas, efectivamente. Así que vamos a continuar aquí. De hecho, ya tengo el video de reacciones químicas en el canal, en la lista de química, por si necesitas verlo ya. Vamos por la segunda clasificación de las mezclas, que es por el tamaño de partícula dispersa de su soluto. ¿Sale? ¿Qué tamaño de partícula tiene el soluto? Bueno, vamos a comenzar con el tamaño más pequeño. En ese sentido tenemos a las disoluciones verdaderas o soluciones simplemente. El tamaño de partícula es menor a 1 nanómetro. Bueno, para que tengas una idea del tamaño que tienen estas partículas, son sumamente pequeñas. 1 nanómetro es equivalente a tomar 1 centímetro y dividirlo entre 10 a la 7. O sea, 10 a la 7, de acuerdo a las matemáticas, es un 1 con 7 ceros por delante. Estamos hablando de 10 millones de partes. Entonces tomas 1 centímetro, ¿no? Aproximadamente son 2 cuadritos del cuaderno de cuadro chico. Y ese centímetro lo vamos a dividir entre no 1000, no 20.000 partes, ni siquiera 1 millón, son 10 millones de partes. Eso es un nanómetro. Así que sin duda es una cantidad, es una longitud extremadamente pequeña y obviamente no es visible a simple vista. De ahí que estas disoluciones verdaderas sean transparentes y homogéneas, no las puedes distinguir, sus partículas no son visibles. En el caso de las que son incoloras, como aquí vamos a ver el agua con sal y azúcar, igual aunque tengan color, como todas las partículas que están disueltas allí, individualmente no las vas a poder ver. Podrás ver el color como en el caso del refresco, ¿no? O el vinagre cuando es de manzana que tiene un color, o algún otro material que presente color, pero que tenga ese tamaño de partícula menor a 1 nanómetro, pues no puedes ver individualmente esas partículas, ni en conjunto, tampoco. Atraviesan cualquier filtro, pues son tan pequeñas esas partículas que todos los filtros los atraviesan sin problemas y no sedimentan. Esto quiere decir que sus partículas nunca se van a ir al fondo del recipiente o nunca se van a asentar por la fuerza de gravedad por su peso. Son tan pequeñas que no pueden sedimentarse. Además de los ejemplos que ya mencionamos, bueno, los sueros, ¿no? Tanto sueros administrados de forma intravenosa en los hospitales o clínicas, los sueros que se pueden tomar de forma oral, también son ejemplos de disoluciones verdaderas que cumplen con todas estas características. El aire es una mezcla entre varios elementos gaseosos, ¿no? Principalmente nitrógeno con un 78% y oxígeno con un 21%, formas una mezcla homogénea de 2 elementos gaseosos, pero que cumplen con estas características finalmente. Entonces el aire es una mezcla gaseosa que es una disolución verdadera también. Microorganismos disueltos en agua o en aire, ¿no? Microorganismos, pues formas microscópicas de todo tipo, bacterias, virus, hongos, parásitos que estén contaminando el aire o el agua, bueno, pues también estarán formando básicamente disoluciones. Sobre todo cuando están en concentraciones relativamente bajas, porque si los microorganismos ya están en concentraciones muy altas, entonces ya la característica de la mezcla cambia. Vinagre, bueno, igual vinagre de caña o de manzana, ¿verdad? Cualquiera que sea forma una disolución verdadera. Si tú lees la etiqueta de la botella de vinagre en casa, dice contiene ácido acético a 3-4% aproximadamente, y las moléculas del ácido acético
tienen el tamaño de partícula menores a 1 nanómetro. El bronce, una aleación metálica, principalmente dada entre estaño y cobre, pues también forma una disolución verdadera, una mezcla homogénea, pero en estado sólido, ¿no? Etcétera, etcétera. Podemos encontrar muchos ejemplos de mezclas que presenten estas características generales y entonces como tal, tú las puedes clasificar como disoluciones verdaderas. Bien, vamos a la segunda categoría de mezclas por tamaño de partícula. Son los coloides. Estos coloides tienen un tamaño de partícula mayor a 1 nanómetro hasta 100 nanómetros. Es el rango que se considera por parte de muchos autores. Luego hay ligeras variaciones, pero bueno, consultando mis fuentes bibliográficas o mis libros, he llegado a que el rango más establecido es de 1 a 100 nanómetros para los coloides. Entonces ya obviamente son hasta 100 veces más grande el tamaño de partícula con respecto a la disolución. Por lo tanto, presentan dispersión de la luz. Eso se conoce también como el efecto Tyndall. Se escribe Tyndall, pero se pronuncia Tyndall con E en lugar de I. Y eso ocurre porque las partículas ya son visibles en conjunto, no individualmente. Pero cuando es un colectivo de esas partículas y el coloide es translúcido, permite el paso de la luz, podemos ver el efecto Tyndall. El efecto Tyndall, por ejemplo, lo podrías hacer en casa viendo algún coloide translúcido. La gelatina, una gelatina de agua, por ejemplo. Una gelatina, no sé, de sabor anís. Vamos a suponer que es de anís, que es translúcida. Vas a poner una lámpara con un haz de luz que sea potente. Y lo que vamos a observar nosotros aquí, en ese efecto Tyndall, es lo siguiente. Vas a tener aquí tu gelatina de agua. Vamos a utilizar una lámpara que tenga un haz de luz bien definido y potente, de preferencia, para que eso se pueda ver bien. Y cuando la luz atraviesa al coloide, en este caso a la gelatina de agua, vas a ver el conjunto o el colectivo de esas partículas dispersas en la gelatina. En el caso de la gelatina es una proteína, que es la grenetina, precisamente la que se tiene que ir disolviendo, pero cuando la gelatina ya se endurece, ya se cuaja, pues aún así esas partículas de grenetina, que son moléculas de proteína y tienen un tamaño entre 1 a 100 nanómetros, en conjunto ya son visibles y ese es el efecto Tyndall. El efecto Tyndall también lo observas, eso sí, todos seguramente que lo hemos hecho, cuando un haz de luz, sobre todo la luz solar, entra a través de una ventana en alguna habitación, en algún sitio, y que ves justamente que esa iluminación que da el haz de luz del sol hace evidente que aquí hay partículas de polvo principalmente dispersas en el aire. Esas partículas de polvo están formadas por células muertas, por microorganismos, por el mismo desgaste del asfalto, de las calles, del cemento, de las construcciones, en fin. Entonces todo ese polvo en conjunto tiene este rango de tamaño de partícula. Y cuando el haz de luz, que es una luz potente y bien definida, atraviesa una ventana y se cuela a través del interior, pues es evidente el efecto Tyndall también allí. ¿De acuerdo? Seguimos adelante. Otra característica básica de los coloides es que difícilmente sedimentan. Llegan a sedimentar en casos en los cuales la dispersión coloidal no es muy estable o permanece en reposo por mucho tiempo. Esa mezcla, ese coloide prácticamente pues no lo mueves del lugar, está en reposo, entonces después de un determinado tiempo, que puede ser semanas o meses, puede ser que sedimente, como es el caso de la mayonesa. La mayonesa, cuando se deja en reposo sin utilizarse por mucho tiempo, hablamos de meses, no sé, 3 o más meses, pues entonces empieza a separar o empieza a sedimentarse la fase acuosa de la fase aceitosa de la mayonesa.
pero de ahí en fuera pues es difícil que se sedimente un coloide. Pasan la mayoría de los filtros. Efectivamente, el tamaño de partícula todavía es suficientemente pequeño para que atraviesen la mayoría de los filtros, pero hay algunos filtros especializados que no pueden atravesar los coloides. Básicamente esos filtros les llamamos membranas. Las membranas hay naturales y artificiales. Por ejemplo, las membranas naturales son las membranas de las células. Las membranas celulares, de hecho, pues seleccionan a los coloides, no pueden atravesar los coloides la membrana de la célula. Me gusta ese ejemplo, ¿no?, que vemos en biología, ¿no?, ya que pues todos conocemos algo básico sobre la célula en la materia de biología. Entonces, ¿qué pasa con la membrana, con la constitución o la construcción de una membrana celular? Está formada por una doble capa de fosfolípidos, como ves en ese tema. Sin embargo, las moléculas grandes como lo son proteínas, azúcares, ácidos grasos, incluso vitaminas y algunos minerales, no pueden atravesar directamente esa membrana celular. Entonces esta membrana contiene poros, contiene pequeños poros o canales por donde se selecciona lo que puede entrar a la célula y lo que no. De hecho, las moléculas muy grandes, como lo son las proteínas, difícilmente o de manera convencional no pueden atravesar la membrana de las células. ¿Qué pasa? Entonces las proteínas son digeridas previamente por enzimas y son recortadas hasta cadenas más pequeñas de péptidos y aminoácidos. Al ser más pequeños estos péptidos y estos aminoácidos, ahora sí pueden atravesar la membrana de la célula o ser seleccionadas a través de esos poros o canales que contienen la membrana celular. También hay membranas artificiales creadas en fábricas por el ser humano. Son bastante caras porque tienen que poseer un tamaño de poro que seleccione ese tamaño de partícula, y estas membranas se utilizan sobre todo en lo que es, por ejemplo, la purificación del agua en la ósmosis inversa, para quitarle incluso gran cantidad de sal al agua de mar y así hacerla potable o accesible al consumo humano. O en situaciones de emergencias donde el agua está contaminada por una gran cantidad de contaminantes, bueno, pues hay filtros que tú succionas el agua y seleccionan únicamente las moléculas de agua y algunos minerales, pero no deja pasar, por ejemplo, bacterias, virus, hongos, etc. O metales pesados, otros contaminantes que contiene el agua ya sucia. Entonces, esas membranas son caras porque son difíciles de fabricar realmente. Presentan el movimiento browniano. Bueno, ¿qué es este movimiento browniano? El movimiento browniano consiste en el movimiento de las partículas de un coloide. Sí, digamos, aquí están las partículas dispersas del coloide, y estas tienen movimientos en forma de zigzag, en trayectorias de zigzag. En forma aleatoria se van moviendo todas estas partículas en forma de zigzag, y ese movimiento típico de las dispersiones coloidales se le llama el movimiento browniano. Es eso en lo que consiste este movimiento y se presenta en los coloides, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a dar varios ejemplos, hay muchos ejemplos también de coloides, y al final vamos a ver también las suspensiones para acabar con este video, pero para eso voy a ordenar mi pizarrón primero. Ejemplos de coloides: la mayonesa ya comentábamos, que también vamos a ver es un tipo de emulsión, al final aquí de los coloides. La mostaza, otro condimento, lo mismo, o similar a la mayonesa, tiene alguna fase oleosa o grasosa. Pintura de aceite, pintura de agua, principalmente las pinturas que se emplean para los interiores o exteriores de edificios, de casas, habitaciones. El plasma de la sangre también. La plasma de la sangre se obtiene por la centrifugación de una muestra de sangre completa. Al centrifugar la sangre, el paquete celular, que son glóbulos rojos y blancos,
quedan en el fondo del tubo de ensayo, mientras que la fase líquida queda arriba por ser menos densa, y a eso se le llama el plasma sanguíneo. El plasma contiene pues muchas cosas, ¿no? Como lo hace el transporte de la sangre, vitaminas, hormonas, aminoácidos, azúcares, colesterol, ácidos grasos, bueno, todas estas moléculas nutritivas, también sustancias tóxicas de desecho que el cuerpo debe eliminar, se transportan en el plasma sanguíneo. Y ese tamaño de partículas corresponde al de los coloides. Las nubes, bueno, se pueden ver, de hecho las nubes se ven blancas o de mayor color, un color más gris, si las moléculas de agua se van juntando y van formando, esas moléculas de agua van formando agregados o microgotas que tienen el tamaño de partícula de los coloides. Por eso las nubes presentan también ahí el fenómeno o el efecto Tyndall de dispersión de luz, y por eso son visibles a simple vista. De lo contrario no las podríamos ver. El vapor de agua sería invisible para nosotros en esas circunstancias. Sin embargo, las nubes también forman coloides con el agua y lo que tenga disuelta el agua en las nubes. La niebla, por consiguiente, dispersa la luz pero a nivel de suelo. La mermelada también es un coloide. Los azúcares, principalmente la pectina que contiene la mermelada, está formando allí una dispersión coloidal. Espuma de afeitar, en este caso son las partículas de aire. Son micropartículas de aire que están dentro de la espuma de afeitar y entonces se considera un coloide. En este caso de un gas que es aire disperso en la misma espuma que está formada por diferentes componentes, en este caso. La leche pues también es un coloide, esta no es una disolución, es un coloide porque parecido al plasma sanguíneo contiene una gran cantidad de moléculas nutritivas que son macromoléculas, proteínas, carbohidratos, lípidos o grasas, colesterol, hormonas, vitaminas, etc. Entonces la leche también es un coloide. La piedra pómez. Bueno, la piedra pómez tiene dispersas partículas de aire semejante a la espuma de afeitar, pero en este caso en un estado sólido, que es la piedra. Las cremas, ¿no? Cremas, tanto la crema derivada de la leche como las cremas corporales que se aplican, también contienen componentes, ingredientes, cuyo tamaño de partícula corresponde al de los coloides. ¿De acuerdo? Polvo en aire, ya lo comentábamos que el polvo se hace evidente en el efecto Tyndall con la luz solar. Aerosoles que pueden ser diversos aerosoles, ¿no? Aerosoles para desodorantes, antimicóticos, aerosoles aromatizantes del ambiente, etcétera, etcétera. Tenemos muchos ejemplos de coloides, como ya lo decíamos. Como pista, bueno, muchos alimentos, por consiguiente, por las macromoléculas que contienen, que son nutrientes o macronutrientes, son coloides. Esa es una pista, ¿no? Y de ahí, pues, muchos productos también cotidianos, como puedes ver, también es bueno que los ubiques cuáles son coloides. Un caso particular, entonces, decíamos, son las emulsiones. ¿Qué son las emulsiones? Las emulsiones son un coloide, un tipo de coloide con una fase dispersora acuosa. La fase dispersora es acuosa, o sea, que está en base al agua. Va a tener como disolvente al agua. De ahí viene el término acuoso, de agua. Y otra fase dispersa, que es una fase oleosa. La fase dispersa es la que, como su nombre lo dice, se va a dispersar o se va a distribuir en la fase dispersora. Oleosa es lipídica, o sea, grasosa. ¿Cómo hacemos una mayonesa precisamente? ¿Cómo se fabrica la mayonesa? Es un buen ejemplo de una emulsión también, o de las emulsiones con fines farmacéuticos o nutricionales, como la famosa emulsión de Scott, que seguramente algunos de ustedes pues la llegaron a consumir por cuestiones de sus padres, ¿no? Entonces vamos a suponer que vamos a establecer la preparación de una mayonesa y empezamos con una fase acuosa y grasosa o aceitosa y mezcladas. Recuerda que el agua y el aceite
no son miscibles, es decir, que no se pueden mezclar, forman una mezcla heterogénea, ¿no? Entonces, ¿cómo logro que un aceite se mezcle con el agua o se disperse en el agua? Para eso vamos a llevar a cabo procesos de rupturas mecánicas mediante agitaciones especiales durante un buen tiempo para que se pueda dispersar la fase oleosa o grasosa o aceitosa en el agua. Supongamos que entonces inicias con gotas pequeñas de aceite, ¿no? Por ejemplo, un consomé o un caldo de pollo, de res. Has observado que las gotitas de aceite están nadando, están flotando en ese caldo. Bueno, pues allí ya empezamos a formar una emulsión. Sin embargo, para que llegue a la fase final, ya una emulsión, digamos, ya una emulsión bien establecida, tienes que hacer rupturas mecánicas. ¿Cómo sería esto? Bueno, mediante la agitación, estas gotitas de aceite se van a romper en gotas más pequeñas y por consiguiente se hacen más numerosas. Estas gotitas a su vez se van a seguir rompiendo y así sucesivamente hasta que alcancen el tamaño de partícula de entre 1 a 100 nanómetros que corresponde a los coloides, y en ese tamaño de partícula, bueno, ya no son visibles a simple vista, sigue siendo un tamaño de partícula que no es visible a simple vista más que mediante el efecto Tyndall o con la ayuda de un microscopio. Y así llegamos a nuestra mayonesa preparada o nuestra emulsión final, que es ya más estable que las anteriores. Ya difícilmente se disgrega o se separa. Muy bien, con esto cerramos la parte de coloides y finalmente vamos a ver suspensiones. Las suspensiones tienen tamaño de partícula mayores a los 100 nanómetros ya son las más grandes. Sedimenta, por consiguiente ya el tamaño de partícula y la masa que tienen estas partículas es suficientemente grande para que se asienten al fondo por gravedad. No pasan filtros, o al menos la mayoría de los filtros no los va a pasar, a menos de que el filtro sea muy rudimentario y entonces pues permite el paso de partículas en suspensión. Se pueden separar entonces por métodos sencillos, como vamos a ver en el otro video. Por evaporación, se puede separar también por decantación, o sea, métodos muy sencillos. Ejemplos: antiácidos estomacales, ¿no? Como el Pepto-Bismol, el Melox, los que no tienen marca, ¿no? Patente en el seguro o en la clínica la cual luego te mandan estos antiácidos estomacales. Bueno, son suspensiones que contienen hidróxido de aluminio o hidróxido de magnesio, que son antiácidos, son bases o alcalinos y contrarrestan químicamente al ácido clorhídrico del estómago. Ese es su principio activo. Sin embargo, también los excipientes que contienen estos medicamentos tienen tamaños de partícula mayores a los 100 nanómetros, por eso ya son suspensiones y se van a sedimentar. Jugos de frutas, como los que tienen pulpa principalmente, ¿no? Como el jugo de Boing o alguna otra marca conocida, ¿no? Si se dejan en reposo, la pulpa se va asentando y por eso que dice la tapa: agítese antes de usar. Lo mismo los antiácidos o suspensiones para la gastritis. Agítese antes de usar. ¿Por qué? Porque se sedimentan. Antibióticos orales o inyectables como penicilinas, ampicilinas, sulfas, etc. Estas formas farmacéuticas de antibióticos, tanto orales como inyectables, suelen ser suspensiones también y hay que agitarlas para poderlas consumir con su principio activo. Productos como laxantes en la industria farmacéutica y lubricantes intestinales también suelen ser suspensiones. Analgésicos como naproxeno, paracetamol, pues van a formarte suspensiones. Por eso es que vienen comúnmente en tabletas o a veces en cápsulas para que este principio activo, una vez que llega al estómago, se disuelva en el jugo estomacal y de ahí se puede absorber en el intestino delgado y hacer su efecto terapéutico. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que con las suspensiones, cuando tú las dejas en reposo, pues se sedimentan, ¿no? Entonces vas a ver un sedimento, un conjunto de partículas que por gravedad se van al fondo si las dejamos suficiente tiempo en reposo. Pero con la agitación,
pues estas partículas se vuelven a suspender, se vuelven a dispersar en el disolvente y tienes una mezcla homogénea nuevamente, ¿no? Esta es una mezcla homogénea. Cuando se agita, pero cuando está en reposo y se sedimenta la suspensión, no es homogénea. Por lo que sabemos sería una mezcla heterogénea. Entonces aquí sería una mezcla heterogénea, ¿de acuerdo? En ese sentido, las suspensiones pasan por ambos tipos de mezclas. Son heterogéneas cuando se dejan en reposo, porque se distingue las partículas sedimentadas y el disolvente. Pero cuando las agitas, son mezclas homogéneas. Efectivamente, pasan por ambos estados según cómo se mantenga la mezcla. Bueno, entonces concluimos el tema de mezclas aquí. Como ven, es un tema muy interesante. Es un tema también un tanto largo que hay que analizar, que hay que pues ubicar con todos estos ejemplos que les he dado de forma cotidiana, y así ustedes pueden profundizar y comprender muy bien el tema de las mezclas.